Todos mis hermanos, como dijo el pastor Brondo, mi nombre es Álvaro Rivera, vengo de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, aunque soy nacido en la frontera con Venezuela, una ciudad que se llama Cúcuta. Bueno, estoy contento de estar acá en esta iglesia de la gracia, agradecidos precisamente por esa bondad del Señor. Yo creo que es un milagro que estemos acá reunidos, hombres, mujeres, jóvenes, que quieran buscar del Señor, escuchar la palabra del Señor y adorar al Señor. Es algo que nos recuerda el gran poder de Dios que ha alcanzado gente en todas las naciones de las cuales nosotros somos parte, ¿no? Y es tan especial. Ahorita hablaba con Javi, que recién lo conozco, y después de unos minutos ya uno dice, es mi hermano él. Y con ustedes también, con Juan Carlos y su esposa, y somos hermanos, ¿no? Nos une algo que es tan maravilloso, tan glorioso, que es el Señor. Déjenme orar y pedirle al Señor que bendiga su palabra. Padre, gracias, Señor. Yo te pido que hoy seamos asombrados por tu Hijo y que ese asombro pueda llevarnos a ser salvados y a crecer en la fe a aquellos que ya te conocen, Señor, que puedan caminar y perseverar en ti, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, he titulado mi mensaje Asombrados por Jesús, como usted tiene allí en sus notas. Y cuando llegamos a Hechos, al capítulo 3, hasta ese momento hemos visto algunas cosas maravillosas, ¿no? Hemos visto el primer sermón de Pedro, cuando se convierte una multitud, es bautizada y es añadida a la iglesia. Pero cuando termina el segundo capítulo de Hechos y cuando vemos que la iglesia está creciendo, se añaden a la iglesia de Jerusalén, pensamos que la historia puede terminar como diciendo, bueno, y vivieron felices para siempre. La iglesia vivió feliz para siempre. Pero Hechos 3 nos muestra algo, y es que no todos van a ser asombrados en la misma manera por Jesús. Es decir, todos los hombres de alguna manera son asombrados por Él. Algunos serán asombrados para ser traídos a ser parte de ese pueblo. Pero algunos, como veremos hoy, serán asombrados para oponerse en un sentido también al avance del Evangelio. En esta sección, entonces, podemos ver también el primer gran milagro que hace el apóstol Pedro. Ahora recordemos que en Hechos se nos muestran muchos milagros, pero esos milagros tienen un propósito, y es de confirmar que los apóstoles eran apóstoles. Es decir, confirmar que estos hombres han sido enviados por Jesús. Y es muy bonito ver en Hechos que generalmente el propósito principal de los apóstoles era la predicación de la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver un poco eso, que los milagros no siempre van a venir como parte de la obra de los apóstoles, sino como confirmación de su predicación y de su enseñanza. Ahora, esta gran sección nos muestra varios eventos importantes. Por un lado, un milagro maravilloso que es realizado, que asombra a todos los hombres. El segundo sermón de Pedro, en el cual él enseña de la resurrección de los muertos. Y eso provoca entonces que Pedro y Juan también sean arrestados por primera vez. Vamos a ver en la primera parte del capítulo 4 cómo ellos son arrestados por la predicación del Evangelio. Y es interesante pensar, mis amados hermanos, que este Pedro que está acá fue el que algunos días atrás había negado al Señor Jesús. Pero vamos a ver que ahora ese mismo Pedro, transformado al ver al Jesús resucitado, es testigo del Señor e incluso está dispuesto a enfrentarse, usted puede ver eso en el capítulo 4, al mismo tribunal que juzgó a su Salvador y lo llevó a la cruz. Y Pedro allí da testimonio acerca de Jesús. Entonces, este arresto nos muestra también que habrá persecución a todo aquel que predique el nombre del Señor. Mis hermanos, hoy vamos a ver entonces esta primera parte donde se nos muestra el milagro y el sermón de Pedro. Y lo primero que quiero
decir, mis amados hermanos, es que este mensaje debe llevarnos a pensar en que Jesús puede asombrar a los hombres para llevarlos al arrepentimiento y salvarlos. Es la razón por la cual Él quiere asombrar a los hombres. Y lo primero que vemos es que Jesús asombra a los hombres con sus obras. Y quiero que me acompañe a ver los 10 primeros versículos del capítulo 3 y veamos esta señal que se realiza. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración, y había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Lo primero que se nos muestra es un milagro, y lo que sucede ahí es algo maravilloso. O sea, Pedro y Juan, estos discípulos del Señor que asisten al templo a orar. Ahora, recordemos que la separación del cristianismo, del judaísmo, no ocurre de manera inmediata. Los primeros discípulos seguían teniendo algunas costumbres, seguían yendo al templo, seguían orando, ¿no? Pero cuando ellos llegan al templo, entonces se encuentra a un cojo, un hombre mayor de 40 años, que toda su vida había estado allí postrado, no podía caminar. Y entonces Pedro fija su mirada en él. Ahora hay un gran contraste porque él está en una parte del templo que se nos dice que está junto a la puerta llamada La Hermosa, ¿verdad? Los estudiosos dicen que era una puerta altísima, majestuosa, hecha incluso de una aleación de plata, oro y bronce, es decir, los metales más preciosos. Y a unos metros de esa gran opulencia religiosa, un hombre postrado pidiendo monedas, un hombre postrado pidiendo limosnas. Ahora nosotros sabemos que nacer en esa condición para los judíos era una condena a estar en la última escala de la sociedad, es decir, era un hombre mendigo, pero muchos también incluso veían a los cojos y a los enfermos de nacimiento como hombres que estaban pagando por pecados de sus padres y tal vez algunos que estaban allí por su propia condición, es decir, el pecado era muy relacionado con ese pecado de sus padres. Pero se nos muestra entonces este milagro. Este hombre comienza a pedirle limosna, pero lo que él recibe es mucho más allá que oro y que plata. Este hombre sería entonces el beneficiario del primer milagro realizado por los apóstoles, que es descrito como también, y se nos muestra como la introducción del mensaje de Pedro. Ahora, yo creo que como predicadores quisiéramos tener grandes introducciones a nuestros mensajes. Bueno, la introducción del mensaje de Pedro fue sanar a un cojo que había estado cojo por 40 años. Esa fue la manera de asombrar a la gente que lo iba a escuchar, fue sanando a este cojo. Ahora, este cojo viniendo, este mendigo, viniendo a ser bendecido por el autor de la vida, no solo para que pudiera experimentar el poder, sino que pudiera entrar por primera vez al templo a alabar al Señor. Ahora, generalmente vemos este milagro y lo primero que pensamos es, wow, qué maravilloso que alguien que por 40 años estuvo lisiado pueda caminar. Y sí, fue maravilloso. Pero lo realmente hermoso de este milagro es que lo primero que hace este hombre es entrar al templo. Y se nos dice alabando y exaltando al Señor. Ahora imaginemos por un momento la vida de este hombre, 40 años como mendigo,
sin tener la posibilidad de entrar al templo. Y entonces estos dos hombres lo miran, ¿no? Y le dicen, no tenemos como darte oro o plata, pero sí tenemos como darte otra cosa. En el nombre de Jesús, levántate. Esto debe llevarnos a pensar en que la imagen de este cojo, en un sentido, es la imagen de todos los hombres que están sin Dios. Los hombres sin Dios, por sí mismos, no tienen la posibilidad de alabar al Señor. Tiene que haber una obra gloriosa de parte de Dios para que nosotros, que somos mendigos espirituales, que no tenemos nada que ofrecer a Dios, podamos levantarnos en Él y podamos venir a buscarlo. Tal vez este hombre seguramente había visto a Jesús varias veces. Él estaba ahí en el templo, 40 años llevaba siendo mendigo y el Señor Jesús había pasado muchas veces por allí. Tal vez había visto esas multitudes siguiendo al Señor y ahora en el nombre de ese Señor es que Él es sanado. Ahora, lo que pasa al verse ese milagro es que los hombres son asombrados. Y Pedro lo que hace es ponerse en pie, alzar su voz y explicar cuál debe ser la verdadera razón de asombro. Ahora, evidentemente ver un milagro así asombra a los hombres. Pero Pedro dice, no, hay algo que debe asombrarlos aún más que el milagro, aún más que ver al cojo levantarse, aún más que todas estas cosas. La verdadera razón de asombro es que Jesús, al que ellos repudiaron, quien hace el milagro realmente, es el Mesías que Dios ha glorificado y el único que puede perdonar los pecados. Ahora, muchos de esos hombres que estaban, esa multitud que iba constantemente al templo, seguramente habían estado también en el juicio hecho a Jesús. Tal vez habían también gritado, crucifíquenlo. Y es a ese Jesús que ellos habían llevado a la cruz, al que Dios hizo Señor y Cristo, al Mesías. Hermanos, Jesús puede asombrar a los hombres para llevarlos al arrepentimiento y salvarlos. Y la identidad de Jesús entonces viene a ser la razón del asombro. Esto me lleva a mi segundo punto y es ¿cuál es esa identidad del que hace el milagro? Y Pedro, tal vez, que estaba allí y toma esta oportunidad de predicar de Jesús, es muy diferente a lo que vemos en muchas iglesias hoy, ¿no? Hay algunos hombres que quieren mostrarse como que ellos son los que hacen milagros, ¿no? Y quieren poner la atención en ellos. Y Pedro realmente hace un milagro verdadero, pero dice, no fui yo. No es por nosotros que esto fue realizado, sino por el Señor Jesús. Por primera vez, este hombre puede entrar para adorar al Señor. Por primera vez podía ver a alguien cara a cara. Toda su vida había estado viendo hacia arriba a los hombres y ahora por primera vez podía mirarlos, pero por primera vez podía entrar al templo a adorar al Señor. Pedro entonces quiere despejar todo malentendimiento. La multitud se agolpa. Yo me puedo imaginarme un poco esa escena, ¿no? ¿Te acuerdas del cojo? ¿Te acuerdas al que le damos monedas a veces? Está en el templo adentro y está alabando al Señor. Y toda la multitud se reúne y Pedro entonces alza su voz para mostrarles cuál es la verdadera razón por la cual los hombres deben ser asombrados. El Señor hizo estas obras milagrosas que vienen a establecer el ministerio apostólico y a raíz de eso es que nosotros tenemos estos relatos, porque el ministerio de los apóstoles fue consolidado por estas señales. Y por eso viene también después el Nuevo Testamento y todas estas cosas. Ahora el Señor, el sermón de Pedro puede ser visto como un mensaje maravilloso de cristología. La cristología es aquella área de la teología que estudia quién es Cristo. Nosotros lo que vemos en este sermón de Pedro, un hombre sencillo, un pescador, es la manifestación o la muestra, abre el mensaje para mostrar quién es Jesús, mis hermanos. Y si somos cristianos, el corazón de nuestra fe es que por la gracia de Dios hemos entendido, o más bien el Señor nos permitió entender
quién es su Hijo, ¿no? Somos cristianos porque sabemos quién es Él. Somos cristianos porque fuimos rescatados por Él. Somos cristianos porque Él nos salvó en Jesús. Ahora, quiero abordar un poco estos puntos principales del sermón de Pedro, pero quiero continuar ahí. El versículo 11 dice, mientras el cojo había sido sanado, tenía asido a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurre a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Se mueven de una puerta a la otra. Ahora imagínense ese cojo. ¿Cuál es la escena que se nos muestra? El cojo estaba, ¿qué? Agarrado de Pedro y Juan, dice la NBLA, ¿no? Ahora, seguramente yo también, si alguien hace ese tipo de cosas, yo quisiera estar cerca de él. Pero Pedro entonces lo que dice es, no soy yo. Al ver esto, Pedro habló al pueblo israelitas. ¿Por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho a andar a este? Pedro dice, no, es que no nos miren a nosotros, no se trata de nosotros. Yo voy a decirles de quién sí se trata. Y lo primero que dice Pedro, versículos 13 al 18, es que Jesús es el siervo que había sido anunciado y es glorificado por Dios. Miremos el verso 13 hasta el 18. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Qué tremendo. Lo primero que él dice, miren, ese Jesús, el cual ustedes entregaron, ese Jesús es el Mesías. Dice, pero vosotros negasteis al santo, verso 14, al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dice, pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Lo primero que dice Pedro entonces es Jesús, aquel que ustedes llevaron a la cruz, y sus gobernantes, el Dios de nuestros padres. Ahora lo que está hablando es que este Jesús no es un maestro que aparece de la nada. Jesús viene a ser el cumplimiento, de hecho, viene a ser parte también de eso que se había anunciado a Abraham y a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él establece que el milagro no es hecho por su mano, sino por la mano de alguien más. Alguien que habían llevado a la cruz, pero que es glorificado por Dios. El Creador se nos llama, y esto es interesante, que se nos muestra a Jesús como el justo, que es entregado, como el que resucita de los muertos, pero también se nos muestra como el autor de la vida. Como el autor de la vida. Esto es algo maravilloso. Él es el autor de la vida. Esto es pura enseñanza acerca de quién es Jesús. Pero sabemos que el autor de la vida es Dios. No pueden haber dos autores de la vida. Jesús es Dios. Por eso afirmamos esto como creyentes. Jesús es Dios. Él es el Hijo de Dios. Es el Creador que ahora revela la grandeza del nombre de Jesús, aquel que es su siervo y su Hijo, ¿no? Jesús no solo es el Hijo de Dios por compartir su naturaleza, sino que fue un siervo obediente también que sufrió, ¿no? Pero Dios ha cumplido, verso 18, así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo habría de padecer. Y cuando hablamos del santo y el justo, que habla el mensaje de Pedro,
el santo y el justo, siendo entregado. Todos los hombres mueren por su propio pecado. Pablo habla de eso en Romanos, ¿cierto? Capítulo 1 al capítulo 3. Pero Jesús no tenía pecado por el cual haber sido entregado o por el cual morir, porque Él era el santo y el justo, y nadie puede acercarse a esa perfección. Él es autor de la vida, verso 15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. Por eso nosotros somos ahora sus testigos, de lo cual somos sus testigos. Y es maravilloso pensar en esto. Él es el autor de la vida. Jesús mismo dijo también, al final, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan capítulo 10, ¿recuerdan? Ahora ellos repudiaron a este Jesús, a este Mesías, lo llevaron al madero el autor de la vida. En otras traducciones dice, ustedes llevaron al príncipe de la vida al madero. Jesús es rechazado por los hombres, pero fue aceptado por el Padre y fue levantado de la muerte. Verso 16 dice, debe tenerse fe en el nombre de Jesús. De ese Jesús es de quien proceden todos los milagros que en adelante harán los apóstoles. Pedro se presenta el nombre de Jesús como el nombre sobre el cual se debe tener fe. Y en el caso del cojo, el nombre en el cual se lleva a cabo el milagro en cuyo nombre hay perdón también de los pecados. El verso 17 nos muestra que ese mensaje de Pedro, aunque fuerte, ojo, porque él les está diciendo, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo pueden haber recibido eso estos hombres que estaban asombrados por el milagro, pero resulta que el milagro es hecho en nombre de Jesús, a quien ellos condenaron, y Pedro les está diciendo, ustedes mataron, enviaron a la cruz al autor de la vida. Pero el mensaje de Pedro, que era fuerte, no busca que ellos sean destruidos. Vea el versículo 17. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ignorancia porque ellos no reconocieron a Jesús. No reconocieron que Jesús era el Mesías. Pero aunque ellos no lo conocieron y lo enviaron a la cruz, eso venía a ser también parte del plan de Dios. Porque Él había anunciado que el Mesías iba a sufrir, que el siervo que salvaría a una multitud incontable sería un siervo que sufriría. Ahora, Él no lo afirma para librarlos de la responsabilidad, sino para mostrar las consecuencias de querer ignorar esta verdad. Ellos tenían una ignorancia que no tenía excusa, porque ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento. No les está diciendo, oh, tranquilos, ustedes fueron ignorantes. Se está mostrando es que ellos no tenían excusa y aún así no reconocieron, fueron ignorantes de ese glorioso Salvador. Eran inexcusables, pero aún así tenían esperanza. Definitivamente todo aquel que viene al Jesús y lo reconoce como Salvador, una de las primeras cosas de las cuales nos arrepentimos es por no haberlo reconocido como lo que es Él. Muchos de nosotros tal vez habíamos escuchado de Jesús y ¿qué habíamos hecho? Si a usted le sirve ser cristiano, está bien por usted. Pero a mí déjeme tranquilo. Bueno, al menos eso era lo que yo decía antes de venir al Señor. Pero luego Él viene, se acerca a nosotros, nos muestra esa gloriosa salvación. ¿Y quién es Él? Y podemos venir a Él. Él es el Mesías sufriente anunciado por los profetas. Ahora, ¿qué debe hacerse entonces? Es la pregunta. Si las palabras de Pedro son ciertas. ¿Qué deben hacer estos hombres si esto que dice Pedro, que este que hizo el milagro es el Mesías? ¿Qué deben hacer ellos entonces? Verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Jesús entonces se nos muestra, Pedro dice, mire, ahora entonces lo que ustedes deben hacer y lo que hace Pedro entonces es llamarlos. ¿A qué? A que se arrepientan, a que crean, a que sean convertidos al Señor, para que sus pecados entonces sean borrados. A los mismos que acaba de acusar de haberle entregado al autor de la vida, ahora les dice, arrepiéntanse. Sus pecados, incluyendo ese, van a ser borrados y van a poder recibir vida. Mis hermanos y los que me escuchan hoy, todo hombre que escucha el Evangelio es llamado a hacer dos cosas: arrepentirse y poner la fe en Jesús. Arrepentirse y convertirse en discípulo de Jesús. No hay otra forma de ser salvo. Y no hay otro resultado en la vida de los hombres para que puedan ser salvos. Son dos caras de una misma moneda. No es solamente arrepentirnos de los pecados, porque algunos pudieron haber dicho, fallamos, no lo reconocimos, y haber seguido sus vidas como tal. Pero Pedro lo que dice es arrepiéntanse y conviértanse a Él. Vengan a ser sus discípulos. Y no es decir, pasa en los hombres que los hombres sienten cierta tristeza por sus pecados. No lo vuelvo a hacer, ¿no? Aquel que está preso de la bebida y es un borracho, generalmente después de una faena, ¿no? Se levanta allí y dice, no lo vuelvo a hacer. Hay tristeza por eso que hizo, pero unos 2 días o tal vez unas horas después, ¿qué vuelve a hacer? Estar en la misma condición. Pero esto, para que haya salvación, el hombre se arrepiente y es convertido, se arrepiente y viene a Jesús a ser discípulo de Él. Y Pedro en su otro sermón, en Hechos 2, también enfatiza la necesidad de que los hombres se arrepientan por rechazarlos. Ahora, Pedro no está tratando de poner paños de agua tibia, decimos en mi país, cuando usted trata de poner una solución temporal, no les dice vengan a ser propiedad del Señor, los confronta. Pedro sería diferente a los predicadores modernos que tratan de agradar a los hombres, ¿no? Pedro está allí para buscar la salvación de los hombres, no para buscar ser popular. Pedro quiere que estos hombres sean salvados. Ahora piense usted en esto. ¿Cuál es el peor pecado que usted ha cometido hasta hoy? Si usted no es cristiano, piense cuál es el pecado peor, el más grave pecado. El peor pecado, mi amado, es rechazar a Jesús. Y hay gente que dice, pastor, yo no necesito yo no soy tan malo. Yo puedo vivir todavía mi vida así, yo no soy tan malo. Porque no he matado a nadie, porque no robo, porque no digo tantas mentiras. Y creen que eso es lo más grave, o el pecado más grave. Pero el pecado mayor en el que están presos los hombres sin Cristo es precisamente rechazar a Cristo. Ese es el pecado más grave que cometen los hombres. Por eso testificamos de esto. Porque Dios puede perdonar el peor de los pecados cuando se arrepienten y tienen fe. Ese pecado no puede ser perdonado después de morir. No. Hay que arrepentirse si se ha rechazado al Señor. Es por eso que hoy quienes me escuchan deben entender este llamado, y es que deben venir a Cristo, deben venir a abrazar a ese Salvador. El asunto es que así como el cojo no podía sanarse a sí mismo, ningún hombre puede por sí mismo arrepentirse y creer. Tiene que Dios dar un nuevo corazón para que nosotros podamos ser levantados por el Señor. No es como enseña el catolicismo romano. Dios pone su gracia, pero usted ayude un poco. Coopere con esa gracia para ser salvo. No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que a no ser de que Dios dé un nuevo corazón, no podemos creer en Él. No podemos creer en Él. Ahora, ¿cómo vamos a responder a este llamado? Tal vez alguien acá diga, no, yo no necesito ser salvado,
Es más, me va bien, ¿no? Pero la Biblia dice, y el mensaje de Pedro dice, que el único que puede perdonar pecados es Jesús, es Dios, a través del sacrificio de su Hijo. Nada en este mundo puede darnos perdón de pecados. En el mundo solo hay condenación o afirmación de la condición pecaminosa. Pero dice que luego vendrán tiempos, dice, para que sus pecados sean borrados, verso 19, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Consuelo, lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, de refrigerio. Me gusta mucho esto, tiempos de consuelo. ¿Cuál es el mayor consuelo para los hombres? Abrazarlo a Él. Es el mayor consuelo. La mayor deuda que teníamos de nuestros pecados, una deuda que nadie podía pagar, ahora ha sido pagada. Y podemos decir, oh Señor, gracias. Esto me lleva a pensar en cómo reaccionamos a ser cristianos, cómo vivimos nuestra vida cristiana. Debería haber gozo por ser cristianos, alegría por pertenecer a Él. Seguramente no pasa acá, porque acá los cristianos argentinos son más piadosos que nosotros. Pero pasa mucho en mi país, y yo he visto hombres y mujeres que cuando afirman ser cristianos es casi como si estuvieran lamentándose, ¿no? Y alguien tiene alguna sospecha de que su compañero de trabajo es cristiano y pregunta, ¿tú eres cristiano? Sí, yo ya no bebo. Allá. Sí, soy cristiano. Voy a una iglesia, es más, voy a una iglesia. Nosotros deberíamos traer gran gozo en nuestro corazón. Tenemos el consuelo de que ahora nuestros pecados, lo que nadie podía hacer por nosotros, fue hecho en Jesús, por la fe en Él solamente, por la gracia solamente, sin ninguna obra que nosotros hayamos hecho, porque no podíamos hacer nada para ser salvos. Pero ahora hay tiempos de consuelo para nosotros. El verso 20, Pedro sigue hablando y dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Él será enviado nuevamente por el Padre para su pueblo. Ahora, el sermón de Pedro no solo contiene una bendición presente, ese tiempo de consuelo presente, sino también una promesa de bendición futura, y es que Cristo será enviado nuevamente para estar con su pueblo. Aquellos que lo rechazaron y que lo condenaron, estos judíos a los que Pedro le habla, y aquellos que se convierten al Señor, pudieron tener la seguridad que en la segunda venida del Señor, ellos van a estar con Él. Esto es algo asombroso, porque generalmente los hombres somos ofendidos y no perdonamos, y se dice tampoco olvidamos, ¿no? Pero Pedro está diciendo, mire, ese Jesús que puede dar perdón de pecados, volverá y establecerá su reino con los suyos para siempre. Y ustedes que lo condenaron pueden venir ahora a ser parte de ese pueblo. Mis amados, es lo que hemos estado esperando por 2000 años, con total y plena certeza y confianza de que Él vendrá. Con el entendimiento de que es necesario que ahora esté a la diestra del Padre. Él estará en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Verso 21, ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Él está allí. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Dice Hebreos, intercediendo por los suyos. Por eso se nos dice también que aún caminando en la fe, si pecamos, tenemos abogado que intercede por nosotros. Porque, hermanos, la vida cristiana es una vida de desafíos. Y nuestro corazón, aunque ya fue redimido, está siendo santificado. Es decir, usted y yo todavía luchamos con el pecado, ¿cierto? Y nos cuesta y nos duele. Y yo creo que vivimos como cristianos en una constante
santa frustración de decir, no adoro al Señor como quisiera, sigo fallando, pero sigo viniendo a Él, sigo avanzando en la fe. Ya no soy lo que era, dice Pablo, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Efectivamente, ya no somos igual que antes. Hay algo que antes pecábamos y ni siquiera nos dolía pecar. Y yo sé que esto es importante porque a veces la lucha contra el pecado pone en nosotros esa batalla y el acusador viene y nos dice, yo creo que tú no eres cristiano. Porque si tú fueras cristiano no harías lo que acabas de hacer. Pero nuestro corazón está ahí batallando y el Espíritu Santo nos recuerda y dice, sí, puede que algo de tus palabras sean verdaderas, pero si yo no fuera cristiano no estaría viniendo a Jesús a pedir perdón otra vez y no estaría doliéndome por el pecado y no estaría buscando perseverar de nuevo. Aunque ese Salvador que dice Pedro está ahora allí y ha sido recibido en el cielo hasta que las cosas sean restauradas y entonces Él vuelva nuevamente. Verso 22 dice, pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado de su pueblo. Pedro lo que hace ahora es citar las Escrituras. Recordemos, está hablándole a hombres judíos que conocen el Antiguo Testamento, que conocen la Torá. Y a ellos entonces Pedro les dice, ¿recuerdan lo que Moisés dijo? Deuteronomio 18. Moisés dijo que Dios le dice a Moisés que levantaría un profeta aún mayor que Moisés. Y que ese profeta no debería ser rechazado. Ahora, la vida de Jesús muestra que Él es el Hijo de Dios, es el siervo que sufriría, pero también es el profeta que habla las palabras de su Padre. ¿Recuerdan las veces que Jesús hablaba? Decía, yo no hablo nada por mí mismo, lo que escuché de mi Padre, eso hablo. Y es maravilloso. Yo pienso en la transfiguración de Jesús, ¿recuerdan? Cuando Él está ahí con Pedro, con Juan y con otros 2 discípulos, y aparece Elías y Moisés. Y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo, a Él escucha. El bautismo de Jesús, desciende el Espíritu Santo como paloma y se escucha la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oigan. Esto es maravilloso. Pero también trae una advertencia. Versículo 23 dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esto es maravilloso, pero trae una advertencia, y es que el mensaje del mayor y más grande profeta de Dios, que es Dios mismo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, aquel que rechace las palabras de ese profeta será condenado, será desarraigado del pueblo. Nadie puede ser salvo si rechaza las palabras de Jesús. Nadie. Y es importante por esto recordar quién es Él. Porque hay falsas religiones que dicen que creen en Jesús, ¿no? El hinduismo dice Jesús, claro, Él es uno de los que tenemos allí. Él es uno de los que creemos, es un buen maestro moral, hombre de paz. Pero no creen que Jesús fue Dios, es Dios y fue el profeta mayor enviado por Dios. Ahora, mis amados, ¿cómo vemos las palabras del Señor? ¿Cómo vemos esas palabras maravillosas que se nos revelan en la Biblia? ¿Cómo es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Cómo es? Ahora yo sé que tenemos ocupaciones todos los días
Y bueno, acá en Argentina parecen que los días fueran más cortos, ¿no? Se levanta uno más tarde y bueno, en Bogotá pasa muy rápido el tiempo. Hay personas que se desplazan para ir a trabajar 1:30, 2 horas, ¿no? Y a volver 1:30, 2 horas. Y dicen, pastor, no hay tiempo. Bueno, los celulares nos recuerdan que sí tenemos tiempo, ¿no? Porque a veces están ahí perdiendo tiempo. ¿Cómo es nuestra relación con la palabra del Señor? Es gloriosa la palabra de Dios, es maravillosa. Y si hay alguien hoy que ha estado un poco distanciado de una relación donde atesore la Biblia como palabra de Dios y ha dejado un poco sus devociones, hoy es día también en pensar en eso y ser traído al Señor y decir, ay Señor, ayúdame, porque me está costando. Y a veces no podemos solos, o generalmente no podemos solos. Por eso es lo hermoso y lo maravilloso de esto, la iglesia del Señor. Porque a veces en las cosas que no podemos solos, seguramente algún hermano nos podrá ayudar también. Hermano, me está costando leer la Biblia. Llámame. Dicen acá, llámame, el acento. Llámame, ayúdame. Unas 2 semanas, ayúdame, llámame temprano, recordame que debo leer. Lee conmigo. Mientras yo vuelvo a estar otra vez fuerte para buscar al Señor. Pero también se nos dice no solo que Jesús es ese profeta prometido a Moisés, sino también se nos dice en el verso 24, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahora, Jesús es el profeta anunciado por Moisés, pero también se dice que Samuel y todos los profetas habían anunciado a este Jesús. En el libro de Samuel también vemos Samuel ungiendo a David como un rey conforme al corazón de Dios. Pero también el profeta Samuel nos narra lo que pasa luego cuando David trata de hacerle caso a Dios, ¿no? ¿Recuerdan ese episodio, 2 Samuel capítulo 7? Y que viene David como con una gran idea, ¿no? ¿Cómo puede mi Señor estar en tiendas y yo tener un gran palacio? Voy a hacerle caso al Señor. Y el profeta le dice a David, no, mira, el Señor dijo que no, que Él es quien te hará caso a ti y que enviará a un descendiente tuyo que será rey por siempre. Jesús viene a hacer ese cumplimiento de esa promesa también. Él es el gran rey prometido por los profetas. El mensaje de los profetas es, vendrá el Salvador, vendrá el Mesías. Y todo lo que pasa en el Antiguo Testamento nos recuerda que esa promesa sigue vigente. Sigue vigente. El templo, la figura del profeta, la figura del rey, David mismo en sus sufrimientos, ¿no? Viene Jesús a cumplir todo aquello prometido a los padres, al pueblo en la antigüedad. Verso 25, Cristo es la simiente de Abraham que bendecirá también a las naciones. Miren esto tremendo acá, dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham. Ahora se va un poco más atrás incluso de lo de Moisés. Dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Ahora Jesús, que hace el milagro, el que fue resucitado, el que fue rechazado por este pueblo, que fue aprobado por Dios, no solo había sido anunciado por Moisés, diciendo en Deuteronomio que Dios enviaría un mejor profeta, no solo fue anunciado por los profetas después de Samuel, como el Mesías y el rey que iba a venir, sino que también fue anunciado por Dios mismo, dándole esta promesa a Abraham de que en él serían benditas las naciones de la tierra. Y eso es lo que vemos en Gálatas después, ¿no? Pablo escribiéndole a los Gálatas y les dice, y no habla de muchas descendientes, no, sino habla de esa simiente que es una, en la cual las familias de la tierra serán bendecidas.
¿Por qué nosotros anhelamos que más iglesias existan? Yo sé que ustedes han escuchado seguramente de su pastor muchas veces la plantación de iglesias y ahora que la conferencia misionera abra y hace 2 meses la cumbre misionera juvenil y tal vez alguno piense, pero acá estamos tranquilos, estamos bien, que pensar en afanarnos en tantas cosas. Nosotros pensamos en eso y nuestro corazón palpita por eso, porque Dios prometió que bendeciría a todas las familias de la tierra en Jesús. Nosotros y ustedes acá, mis hermanos, estamos al cono sur del continente. ¿Alguien llegó alguna vez de otras tierras lejanas para hablar de este Salvador? Y nosotros somos el producto y el resultado de que hombres en la antigüedad, hace tal vez décadas, dijeron, oiga, sí, esto es verdad, tenemos que llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Y para los hombres que llegaron acá a hacer misiones, para ellos seguramente esto era parte de esos confines. Ahora, para nosotros hay otros confines que deben ser alcanzados. Hay zonas en Argentina que aún seguramente no tienen iglesias sanas, donde se predique el mensaje del Señor. Si creemos que Él bendecirá a todas las familias, debemos proclamar este mensaje. Mis amados hermanos y jóvenes también que están acá, tenemos que proclamar este mensaje. Si están en colegio, si están en universidad, si trabajan, debemos hablar de esto. Y la buena noticia es que nosotros somos testigos, pero Dios es el que salva. Ha pasado que a veces hablamos a alguien, y creo que hoy es un día también para recordar la necesidad de predicar, y que también podamos pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles en esto. Aunque a veces parece que está perdido. Hay gente que yo sé que le hablamos y parece que fuera una roca, ¿no? Ni siquiera es como esos ejemplos que entra el mensaje por un oído, sale por otro. Parece que hay personas que ni siquiera tuvieran oídos cuando uno les habla el Evangelio. Pero debemos seguir recordando este mensaje y que ese Jesús sigue salvando hombres de toda la tierra. Ahora, Pedro termina su mensaje diciéndole a ustedes, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora hoy es día también para que recordemos ese perdón maravilloso en Jesús, pero para que también nos apartemos de nuestra maldad, le pidamos al Señor caminar en Él, amarlo a Él. Que ese perdón nos ayude en ese proceso de santificación. Y que si fallamos en ese proceso, volvamos a Él y recordamos, abogado tenemos en Él. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso es una buena noticia para hombres que somos débiles. Para mujeres que combaten con su pecado también. Que están expuestas a tantas presiones de este mundo. A que hoy podamos venir y decirle, Señor, ayúdame. Jesús puede asombrar a los hombres para llevarlos al arrepentimiento y salvarlos. Él nos asombra por medio de entender quién es Él. Pero habrán entonces 2 posibles respuestas cuando somos asombrados por Él. Y esto me lleva ya a mi último punto, capítulo 4, verso 1 al 4, dice, mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, que era ya tarde, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Esta tal vez es la parte más asombrosa de lo que Lucas nos está narrando en esta porción. En medio de un milagro que nadie podía negar, un milagro evidente, un milagro asombroso, y luego de un sermón tan claro mostrando cómo en el Antiguo Testamento se había anunciado este Salvador, hay hombres
que en lugar de ser asombrados y correr a Jesús, pedir perdón por sus pecados y abrazarlo como Salvador, se indignan. Verso 2. Y resentidos de que enseñaran al pueblo, les echaron mano. Esto es algo asombroso. La dureza del corazón humano es tremenda. En vez de abrazar al Salvador, en vez de decir, nosotros lo entregamos, pero hay esperanza, podemos venir a Él, podemos abrazar al Señor. En vez de hacer eso, ellos dijeron, tenemos que detener este mensaje, tenemos que apresar a Pedro. Se echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos. Ahora, la razón de la indignación no solo era que hombres sencillos enseñaran al pueblo, sino que su sermón destruyera el centro de su doctrina. Algunos eran saduceos que no creían en la resurrección. Ahora imagínese, usted ha pasado toda su vida estudiando la Torá. Usted es un maestro de la ley. Y ahora uno de los seguidores de este hombre, uno de esos seguidores sencillos que no ha estudiado tanto la Torá como usted, un pescador, está allí diciéndole que a usted se le pasó entender la ley y los profetas, porque usted no vio a Jesús. Estos hombres se enardecen, porque estos hombres sencillos están enseñando lo que ellos debieron ver, pero en vez de arrepentirse y decir hemos sido necios, no hemos visto al Salvador, lo que hacen es aborrecer el mensaje, porque no estaba de acuerdo a lo que ellos han venido enseñando, y es que los muertos no resucitan. Eso es lo que enseñaban los saduceos. Rechazaron al Mesías que caminó entre ellos. Rechazaron al autor de la vida, el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y es nuestra esperanza también, porque todos moriremos, a no ser de que Él venga antes, ¿no? Pero todos los hombres probarán la muerte. Pero nuestras tumbas no serán nuestra última morada. Así como nuestro Salvador dejó su tumba vacía, nosotros también un día la dejaremos. El año pasado falleció un predicador que escuché mucho tiempo, ¿no? Woody. Y Woody decía, si alguna vez leen en las noticias de que yo he muerto, no crean. Eso no es verdad. Porque aunque mi cuerpo esté en esa tumba, yo seré levantado como mi Salvador. Mis amados hermanos, hoy que recordamos esa resurrección gloriosa, por eso nos reunimos en domingo. Cada vez que nos reunimos, gritamos al mundo, nuestro Salvador vive. Luego de 3 días se levantó de la muerte y hoy está a la diestra de Dios, pero vendrá a reinar en gloria. Y hoy que tomaremos la cena del Señor, la cena también nos recuerda, lo hacemos en conmemoración de su muerte, pero también como un anuncio, como un megáfono que le dice al mundo, nuestro Señor, nuestro Salvador, vendrá. Pero a pesar de que algunos rechazaron el mensaje, algunos otros, ¿no? Dice como 5,000, creyeron al Señor. Y la iglesia de Jerusalén entonces pasó de ser 120 ahora a estar casi cerca de los 10,000. A causa del mensaje glorioso del Evangelio del Señor. Dios, mis hermanos, ha decidido usar gente ordinaria para que su mensaje sea predicado. Usted y yo. Ninguno de nosotros somos, bueno, perdón si alguien, no somos hombres especiales. No somos mujeres, no son mujeres extraordinarias. Somos hombres sencillos. Pero hombres y mujeres sencillos a los que Dios les ha dado un mensaje glorioso que debemos dar, que debemos seguir hablando tanto como podamos. Mis hermanos, la invitación entonces es a que también continuemos haciendo la obra del Señor.
No podemos salir a levantar cojos porque no tenemos ese poder. No somos apóstoles para que hagamos milagros y sean como comprobado nuestro apostolado. Pero sí somos testigos que podemos anunciar a ese Salvador. Mostremos a Cristo, mis amados, el que puede asombrar a los hombres para traerlos al arrepentimiento y a la fe. Asombrémonos por Él. Si somos alguien en esta historia, que seamos como el mendigo o como alguno de los 5,000. Que nos asombremos por ese Salvador y que vengamos a amarlo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego que seamos asombrados por Cristo para ser parte de su pueblo, para arrepentirnos y creer, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor, que en medio de este hermoso lugar es un testimonio de que tú salvas pecadores, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a honrarte y a vivir para tu gloria, Señor. Gracias por permitirme a mí y a mi familia estar con estos santos, Señor, y adorarte hoy, y honrarte, y darte gloria por tu bondad, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Agradecemos por tu fidelidad, amado Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría.